las vigas son elementos cuya una de sus longitudes es mucho mayor que las otras dos. Fíjense, tenemos el ancho, tenemos la altura y tenemos el largo. En general, una viga tiene esta característica. Una de sus dimensiones es mucho mayor que la otra. Y además almacena. ¿Por qué? Porque es todo material. Está completa material desde arriba hasta abajo, todo es el mismo material. Por eso decimos que es de alma llena, todo el alma de la viga, si yo la dibujo así ahora, todo esto que sería el alma, está todo lleno de materiales, por eso decimos que es una viga de alma llena. Pero además, la característica de la viga de alma llena, de las vigas, de ser una viga, es que el esfuerzo principal es el de flexión. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que nosotros los que vemos ver sometida a la fuerza, la viga, tienen cargas de esta manera y lo que hacen es flexionarla. ¿Sí? El esfuerzo principal entonces es de flexión. Y eso es lo que decimos Belén, una consulta. ¿Qué otro apellido tenés además de Sosa? Bueno, seguimos. Entonces, la viga de alma llena en general no, está compuesta por el mismo material, toda completa, no tiene espacios vacíos, y el esfuerzo principal al que se ve sometida es el de flexión. ¿Qué tipo de vigas podemos tener? Podemos tener vigas rectas y también podríamos llegar a tener vigas curvas o en arco. También esto se comporta como una viga, aunque cuando el arco tiene determinada característica, en realidad los esfuerzos son de compresión más que de flexión, pero igual podemos tener vigas de ese tipo, ¿sí? Y después para que vean la diferencia entre una viga de alma llena y las que no lo son. Por ejemplo, yo puedo tener una viga con esta sección, que es un IPN. Puedo hacer una viga con esa sección. Puedo hacer una viga de madera, que tendría esa sección. Puedo hacer vigas compuestas, ¿no? Puedo poner un perfil acá así y poner otro más, o sea, hacer una viga con dos perfiles. Podría hacer una viga con dos perfiles de este tipo, dos perfiles, estos son IPN. Podría armar una viga con perfiles UPN que estén unidos de alguna manera. También eso sería una viga. Estas que yo dibujé acá son vigas de alma llena. Vigas de alma llena. ¿Sí? Si tienen que hacer alguna consulta, me hablan o le escriben. Si me hablan, mejor porque yo los escucho y no tengo que andar mirando el chat, que por ahí se me complica porque lo tengo allá muy abajo. Cualquier duda que tengan, lo preguntan. Estas son vigas de alma llena. ¿Por qué? Porque toda la parte superior con la inferior están unidas por material. No hay vacío. Fíjense que no tenemos vacío, está completa, o sea, la parte de abajo con la parte de arriba con la parte de abajo está unida con material. Sin embargo, hay otras vigas que en general se las llama reticuladas o nodales. Podemos tener una viga, por ejemplo, la habrán visto en muchos lugares,
una viga reticulada. Tiene esta forma. Y del otro lado estaría haciendo lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si yo dibujo esta viga en corte, estaría viendo un hierro acá, otro hierro acá, las diagonales que los unen y los travesaños que los unen. Ese sería el corte A de esta viga, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entre este espacio y este espacio, fíjense que hay espacios vacíos. Tenemos espacios vacíos ahí. Entonces esto ya deja de ser una viga de alma llena. La llamamos viga reticulada. ¿Por qué? Porque tiene un reticulado que va uniendo la parte de arriba con la parte de abajo. También esto lo podríamos hacer con perfiles, por ejemplo, perfiles ángulo. Esto es muy común verlo también, si necesitamos más material, hacerlas con perfiles ángulo. Estas son las diagonales que las podemos hacer o de hierro redondo o también con el mismo perfil. Si la viga tiene esfuerzos muy grandes, también las diagonales se pueden hacer con perfiles ángulo. El perfil ángulo, ¿se acuerdan? Tiene la planillita, tiene esta forma. Entonces, estas son vigas que no son vigas de alma llena, no son las que vamos a calcular en un principio. Estas tienen otra forma de calcularse. Las que vamos a calcular nosotros en un principio son estas que son vigas de alma llena. Otra viga de alma llena que la habrán visto muchas veces, de alma llena, perdón, tipo reticulado, que no es alma llena, son lo que ustedes habrán visto como cabreadas. ¿Sí? En el taller allá de la ENET teníamos este tipo de estructura. En el Zoom del taller, el Zoom de la ENET tenía este tipo de estructura. Y me parece que el Zoom nuevo también, la verdad que no me acuerdo, pero también me parece que el Zoom nuevo está hecho con vigas. ¿Sí? Parece que está hecho con vigas así de este tipo también. O sea, son vigas, en este caso se las llama nodales. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos puntitos los llamamos nudos. Son nudos estos, por eso estas estructuras, a diferencia de las otras que las llamamos reticulados, estas las llamamos estructuras nodales. ¿Por qué? Porque fíjense que siempre está formando triángulos, ¿no? Esto lo habíamos visto en la primera clase, aquellos que estuvieron presentes en los trabajos prácticos que hicieron ustedes sobre las estructuras de acero, cuando hablábamos del acero y demás, hubo una charla relacionada con edificios de acero, y en muchos de esos edificios y de esas cosas que mostraban, la particularidad es que están formadas por triángulos. Es una forma de generar estructuras siempre con triángulos de este tipo, y todos estos puntos son nudos, por eso se llaman estructuras nodales. La característica que tiene es que esto lo imaginamos como articulado, o sea que puede girar, y al poder girar, estas barritas están sometidas a tracción o a compresión. Nada más, no hay momentos, no hay flexión. ¿Sí? En la teoría de cálculo de estas estructuras nodales no hay flexión, solo hay compresión y tracción. Por eso estas son estructuras que se calculan de otra manera, no como vamos a ver nosotros que se calculan las vigas de alma llena. Esta sería entonces una distribución de los perfiles. Si hay alguna duda, me preguntan, si no, sigo adelante. Volviendo a estos gráficos de acá, podemos hacer otra división también de las vigas de alma llena. Podemos decir que esto es una viga rectangular. Tiene un ancho y tiene una altura.
Esto es el ancho y este es el alto. En general, este tipo de vigas, en general, son de madera. Y cuando trabajamos con madera, trabajamos con pulgadas. ¿Por qué? Porque es la costumbre. Los tirantes de madera pueden tener, por ejemplo, 7 centímetros por 15, estamos hablando de 6 pulgadas, de 2 pulgadas, de 3 pulgadas. Un 3 por 6 estaríamos en 7,5 por 15. La pulgada tiene 2,5 centímetros, no sé si se acuerdan. Una pulgada, 2,5 centímetros. Entonces, bueno, estos perfiles, estas estructuras así, estas vigas con la sección rectangular, en general son de madera. Después podemos tener estas que son con perfiles normalizados. Perfiles normalizados. Esto ya lo vimos en el primer tema. Charlaron ustedes y trajeron, hasta dijeron cómo se fabricaban. Perfiles normalizados, ¿por qué? Porque la norma dice qué medidas tiene que tener, qué características, cuánto valen estas curvitas, estos radios, cuánto vale este espesor, cuánto vale la altura, y siempre se están controlando en la fabricación estos elementos porque cuando yo voy a usarlos necesito saber de que realmente tiene esa medida, no que me están mintiendo. ¿Sí? Entonces estos son vigas simples con perfiles normalizados, simple porque es uno solo, pero podríamos tener acá también con perfiles normalizados, pero dobles. Estas son vigas dobles. Necesitamos más resistencia, podríamos llegar a agregar uno más y tenemos perfiles con secciones triples. Cuando esto no alcanza, se fabrican las vigas. Habrán visto, a ver qué ejemplo les puedo dar. El nuevo supermercado que está en San Juan y Artigas, creo que es. Ese supermercado tiene vigas fabricadas. ¿Por qué? Porque se usan planchuelas de acero grandes, ¿sí? Planchuelas de acero grande, y se sueldan. Entonces, ¿qué hice? En vez de tener un perfil IPN que tiene esta forma, el perfil normalizado IPN tiene esa forma, ¿sí? Esto es un IPN. Capaz que tiene uno grande, puede tener 200, 300 milímetros, ya estamos hablando de 20 centímetros, ¿sí? 20 centímetros, 30 centímetros, son medidas muy grandes para estos perfiles ya. Pero si yo necesito más sección, más altura, porque los esfuerzos son muy grandes, entonces me quedó medio distinto, ¿no? Vamos a dibujarlo, tratar de dibujarlo más o menos como el otro. Cuando yo necesito perfiles más grandes, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja con planchuelas que se cortan de acero con más espesor, con espesores más grandes, y le doy la altura que necesito. Incluso se puede hacer con una altura variable. Podemos llegar a tener muchas veces, se ven vigas de ese tipo, o sea, la primera parte de acá sí tiene una sección distinta y esta de otra sección. Si yo corto por acá, tengo una estructura que está hecha de esta manera, ¿sí? Corto A, la estructura tiene esta forma, está soldada acá, soldada acá, soldada acá, ¿sí? Cuando yo corto acá, ya tengo una sección, esto es igual, ¿no? Pero, perdón, no me dejé de grabar. Acá. Cuando yo corto acá en B, esa estructura tiene la misma planchuela casi, pero ya es más chiquita, ¿sí? Esto sería A y esto sería BB. Entonces, estas estructuras son vigas de almacena, pero las fabrico. Tal vez hayan visto en algún momento una estructura de este tipo, en vez de ser soldada, están agarradas con bulones. Vamos a tratar de dibujarlo acá así. Tengo la planchuela de arriba con el alma de la viga. ¿Cómo la uno si no lo quiero hacer con soldadura? Bueno, hay muchas estructuras que están hechas con perfiles de ángulo acá así,
con perfil ángulo acá así, y entonces pongo bulón acá, bulón acá, bulón acá, bulón ahí. ¿Se entiende? Estos son los perfiles ángulo que logran generar la unión mediante bulones. Por supuesto, esto es simétrico, ¿no? Abajo tengo la misma forma. Todas estas estructuras en general son siempre simétricas. Bien, si necesitara más material, ¿qué hago? Puedo también agregar otra planchuela más, agrando el bulón, pongo un bulón más grande. Por ahí está ya, en general ahora se usan estructuras soldadas, pero van a haber muchos puentes viejos hechos en acero, incluso ni siquiera con bulones, están hechos con remache. Después les voy a poner las fotos de algunos, para que vean cómo se unían estas vigas y cómo se fabricaban. En realidad, lo que estamos haciendo es fabricando vigas de alguna manera. Acá las fabricamos con soldadura, acá las fabricamos con bulones o con remaches, ¿sí? Pero todas estas tienen una sola característica. Siempre tienen un ancho y siempre tienen una altura, con sus espesores, distintos espesores, ¿sí? Que me permiten trabajar con una viga. Y esta viga, la característica que tiene es una viga de alma llena. ¿Por qué? Porque la parte superior con la parte inferior están unidas por todo un material que no tiene huecos, es toda completa desde arriba hasta abajo. Entonces, este tipo de vigas las llamamos vigas de alma llena. Quiero que me respondan si hasta acá está todo ok, si pudieron entender esto, si escucharon bien, para saber cómo estoy, porque no tengo ninguna respuesta de ustedes, si no pareciera que estuviera hablando como loco malo, al aire y sin saber quién está del otro lado. Sí, profe, hasta ahora sí. Bueno, Por mi parte, sí. ¿quién es mi parte? ¿Quién habló? Federico Jimotki. Bien. Federico, el único que se anima a hablar, me parece, hasta acá. Milano tiene el micrófono abierto, pero no habla. Recién entró una chica Sosa. ¿Quién puede ser? ¿Nadie sabe? Bueno, ya no está, así que no hay problema. Ah, y Tiziano. Bueno, entraste con otro nombre entonces, no sabía cómo venía la mano. Y no me sonaba el apellido, pero si había entrado era porque tenía la clave, ¿no? Esa era la duda. Bueno, listo, no hay problema. Vamos a corregir acá. Bueno, seguimos entonces adelante. Ahora viene el repaso. Justo había tocado el timbre. Si se corta el tiempo, vamos a dejar y seguimos la próxima. ¿De acuerdo? Si se corta el tiempo, si se corta, dejamos y seguimos la próxima. No los quiero cansar con tanta clase, sobre todo porque es teórico esto. El próximo título sería reacciones. Reacciones. Cuando tenemos una estructura cualquiera sea, se dice que está en equilibrio porque las fuerzas que actúan sobre esa estructura hacen que permanezca en reposo. Decimos entonces que está en equilibrio. Miren, yo puedo dibujar una estructura cualquiera que tiene esa forma. Por supuesto va a estar apoyada en el suelo. Si hay fuerzas actuando sobre esa estructura,
¿sí? Yo digo que está en equilibrio, en reposo, porque no se mueve. Si no se mueve, la suma de todas las fuerzas tiene que dar 0. Esto es F1, F2, F3, Fi, cualquiera, cualquier cantidad. El I cualquier número. Si yo digo que está en reposo, no se mueve, quiere decir que la suma de todas esas fuerzas es igual a 0. Esto es sumatoria, ¿sí? Sumatoria. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. ¿Por qué? A ver si lo veo acá. Pongo el borrador. Está en equilibrio. Si yo le aplico una fuerza acá, sí se va a empezar a ir para allá. Le aplico una fuerza para acá, se va a ir para arriba. Pero si yo le aplico fuerzas y no se mueve, quiere decir que está en equilibrio. Y miren, ahí está en equilibrio, no se mueve. ¿Por qué? Porque si yo saco la fuerza de la mano, se cae. Actúa la gravedad. Está actuando el peso propio. Cualquier estructura tiene peso propio. Si no la sostengo, se cae. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas fuerzas que hace la mano? Hace la fuerza necesaria para que equilibrar las fuerzas de peso propio y que se quede en el lugar. Si se queda quieto, está en reposo, se dice que está en equilibrio. La condición es que la sumatoria de todas esas fuerzas sea 0. ¿Y cómo yo sé cuál es la sumatoria de todas esas fuerzas? Bueno, la sumo y saco una resultante. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué necesito yo para que esto esté en equilibrio? Necesito una fuerza de igual intensidad que la resultante, con la misma dirección, pero sentido contrario. La misma dirección quiere decir que está en esta dirección. Sentido contrario, la dibujo, va con sentido contrario a la resultante. Pero además tiene que tener la misma intensidad. O sea que si esto es 10, esto es 20, esto será 10 o será 20. Y esto es la equilibrante. Cuando esto ocurre, cuando el equilibrante logra contrarrestar la resultante, es lo mismo que decir la suma de las fuerzas que hay da 0. Porque si la suma de todas estas fuerzas me da esto, que da 10, y yo pongo 10 acá así, 10 menos 10 me da 0. Quiere decir que este cuerpo, esta estructura, está en equilibrio, no se mueve. Eso es la condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas tiene que dar 0. ¿Se entendió? Díganme un sí y borro y sigo adelante. Un solo sí que aparezca y sigo. Bien. Esto lo tienen que haber visto en algún año atrás, o en cuarto o en tercero, lo tienen que haber visto. Si no lo vieron, lo están viendo ahora, y si ya lo vieron, se los estoy recordando cómo es. Miren, vamos a dibujar una estructura cualquiera. Si van a la universidad y estudian ingeniería, le van a decir, estas son chapas. Una chapa. Una chapa en el plano tiene la posibilidad de moverse. Si tuviéramos en clase, yo le digo, bueno, ¿cómo puede moverse esto? Y ustedes me responderían, si quieren pueden hacerlo. Les doy 3 segundos para que respondan cómo puede moverse esto en el plano, en el pizarrón, digamos. ¿Cómo se puede mover esta estructura? Pasaron los 3 segundos, digo yo. Una posibilidad es que se mueva sobre el eje X, en la dirección del eje X. Esa es una posibilidad de traslación. Se mueve en el eje X. ¿Qué otra posibilidad hay? ¿Qué otra posibilidad de movimiento tiene? A ver si alguno se anima a contestar. Hasta acá tiene una posibilidad de movimiento sobre el eje X. Sobre el eje Y, profe. Bien. ¿Quién habló? Gorosito. Bueno, conocido, bien. Sobre el eje Y, perfecto. Esa es otra posibilidad de movimiento, o sea que ya tenemos una más. Una posibilidad de movimiento sobre el eje X y una posibilidad de movimiento sobre el eje Y. ¿Hay alguna otra?
Porque puedo decir, En- bueno, se mueve así, pero lo que estoy diciendo es en esa dirección, así, en cualquiera de estas. Puedo así, en cualquiera de estas. Siempre hay un desplazamiento sobre el X y siempre hay un desplazamiento sobre el Y. O sea que cualquier movimiento en este sentido, si no es en este, si no es en este, en cualquier otra dirección, siempre es una parte de X y una parte de Y. O sea que estamos volviendo a lo mismo. Dos posibilidades de movimiento sobre el X y sobre el Y. ¿Hay alguna otra? Negativo, ¿Cómo? está para abajo. ¿Para abajo? Bueno, para abajo es menos I. Siempre sigue siendo sobre el eje Y. Para la izquierda sería menos X, o sea, siempre sigue siendo sobre el eje X. Hay otra posibilidad de movimiento. A ver, pensemos en el manubrio de una bicicleta o pensemos en el volante de un auto. Se los digo yo entonces. Está la posibilidad de girar con respecto a un punto. No se mueve ni sobre el X ni sobre el Y. Está fija, pero sin embargo está girando sobre el eje ese punto. O sea que una tercera posibilidad de movimiento es el giro. Y yo tengo otra más ahora entonces. Quiere decir que tengo tres posibilidades de movimiento. Tres posibilidades de movimiento de un cuerpo en el plano. De un cuerpo en el plano, acá. Puede moverse sobre el X, puede moverse sobre el Y, puede girar. O sea que un cuerpo tiene en el plano tres posibilidades de movimiento. Si lo hiciéramos en 3D ya aparece el eje Z. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a tener el X, voy a tener el Y y voy a tener el eje Z. O sea que un cuerpo puede moverse ya en 3 dimensiones y ya sería más complicado. Por supuesto, no lo vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar sobre el plano, en cosas simples. Por eso decimos, el cuerpo este tiene tres posibilidades de movimiento en el plano. Sobre el eje X, sobre el eje Y girar. Cualquier otro movimiento que se genere en el mismo plano es la combinación del X, el Y y el giro. No hay otra. No hay otra posibilidad de movimiento. Entonces, lo que decimos es que un cuerpo en el plano tiene 3 grados de libertad. Un cuerpo en el plano tiene 3 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de moverse sobre el eje X, tiene la posibilidad de moverse sobre el eje Y y tiene la posibilidad de girar. Un cuerpo en el plano tiene 3 posibilidades de movimiento. Lo vamos a escribir. Si ustedes copian esto después, debajo de esto, lo que ponen es una posibilidad de movimiento, traslación eje X. Una posibilidad de movimiento, traslación eje Y. Una posibilidad de movimiento, a ver si ahí se ve más completo. Entonces les decía, una estructura en el plano tiene 3 posibilidades de movimiento. Moverse sobre el eje X, moverse sobre el eje Y, pero además tiene la posibilidad de girar sobre un punto. Quiere decir que tiene 3 grados de libertad. Un grado de libertad sobre el eje X, un grado de libertad sobre el eje Y, un grado de libertad que es el giro. Al sumarlo los tres decimos que tiene 3 posibilidades de movimiento, 3 grados de libertad. ¿Sí? Eso es lo que terminamos viendo el otro día. Vamos a borrar entonces, sabemos que tenemos 3 grados de libertad. Y ahora viene lo que llamamos condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio.
Ese sería el título. Para que un cuerpo esté en equilibrio, un cuerpo cualquiera esté en equilibrio, lo que tenemos que lograr es restringir las posibilidades de movimiento. O sea, si se puede mover sobre el eje X, se puede mover sobre el eje Y, y además puede girar, lo que tengo que tratar es de restringir esas tres posibilidades de movimiento. ¿Cómo se logra eso? Bueno, si se va a mover para allá es porque hay una fuerza que lo hace mover para allá. ¿Qué decíamos? ¿Se acuerdan que vimos resultante y equilibrante? Tiene que haber otra fuerza en otro sentido que hace que no se mueva ni para allá ni para allá. Si no se mueve ni para allá ni para allá, al sumar estas fuerzas, esta fuerza con esta que está acá, cuando yo la sumo tiene que dar cero. Si la suma de esta fuerza da cero, quiere decir que no va a lograr moverse en ese sentido. ¿Sí? Vamos a ver si lo vemos con el borrador. Si no, el borrador, le pongo una fuerza que va para allá, se va a mover para allá. Pero si logro ponerle otra fuerza de este lado, se queda quieto porque no se mueve. Quiere decir que la suma de las fuerzas da cero. Si alguna de estas fuerzas es un poquito mayor, se movería para allá. Si esta fuerza sería mayor, se mueve para allá. Pero como está quietito, las dos fuerzas, la suma de las dos fuerzas da cero, no se mueve. Entonces, ¿cuál es la primera condición de equilibrio que aparece? Que la suma de las fuerzas según el eje X sea igual a cero. Es una condición de equilibrio. Lo mismo va a ocurrir en el sentido del eje Y. En el sentido del eje Y, la suma de las fuerzas según Y tiene que ser cero. Otra condición de equilibrio. ¿Y la otra cuál sería? Bueno, ¿quién lo hace girar? Cuando lo hace girar es porque tenemos una fuerza con un brazo de palanca, una fuerza con un brazo de palanca, una fuerza por una distancia. Fuerza por distancia es momento. Momento es lo que hacemos en el manubrio de la bicicleta para doblar o en el volante del auto para doblar. Lo que estamos haciendo es girar, haciéndolo girar. ¿Qué fuerza hacemos? Hacemos una fuerza por un brazo de palanca que es al centro del eje. Eso es momento. Fuerza por distancia, momento. Entonces, la suma de los momentos, para que no gire, tiene que ser cero. La suma la sumatoria de los momentos tiene que dar cero. Estas son las tres condiciones de equilibrio o ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Ecuaciones de equilibrio. ¿Se ve ahí? Se los escribo porque así después pueden pasarlo esto a la carpeta. En realidad tienen que pasarlo a la carpeta porque después les voy a pedir la carpeta completa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de equilibrio? Que no se mueva en el eje X, que no se mueva en el eje Y y que no gire. ¿Cómo lo logro eso? Haciendo que la suma de las fuerzas según el eje X sea cero, la suma de las fuerzas según el eje Y sea cero y la suma de los momentos sea cero. Cuando ocurren estas tres cosas juntas, quiere decir que el cuerpo está en equilibrio en el plano. Siempre hablamos en el plano, porque si fuera en volumen, en el plano Z, tendríamos el X, tendríamos el Y, tendríamos el Z, y ya la combinación es mucho más compleja. ¿Sí? Nosotros, para simplificar, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a trabajar acá, en el plano, en este plano. Nos olvidamos de la altura. ¿Sí? Nos olvidamos de la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque es más simple para analizar una estructura de esa manera. Lo que yo les estoy enseñando es todo esto lo más simple posible. ¿Se entendió? Borro. Si se entendió, borro y seguimos adelante. Si me hablan mejor porque habilitan el micrófono, me dicen lo que tienen que decir, es bueno que empiecen a... Una de las preguntas que me hicieron de la dirección era si intercambiaban conmigo opiniones, y hasta acá tengo 3 nada más que han hablado conmigo. Los otros, ninguno han habilitado a ustedes. Ninguno de ustedes ha habilitado el micrófono para hablar. Algunos sí, por eso digo, hasta acá 3 nada más han habilitado el micrófono, así que
no tengan miedo en hablar y en preguntar lo que sea necesario. Bueno, vamos a ver ahora lo que llamamos vínculos. También esto es repaso, ustedes ya lo han visto. Vínculos. ¿Qué son los vínculos? Si decimos que tenemos una estructura cualquiera, y lo que estamos tratando es de evitar que las fuerzas que actúan sobre esa estructura hagan que se mueva sobre el X, sobre el Y, o gire, lo que necesitamos es agarrarla de alguna manera, sostener esa estructura. ¿Sí? Esa estructura la vamos a sostener con lo que llamamos los vínculos. ¿Qué son los vínculos? Los vínculos son los encargados de generar las reacciones. O sea, si yo tengo muchas fuerzas, ¿sí? Esto me da un equilibrante, una resultante. Lo que hacíamos era, para que no se mueva, generábamos una equilibrante. Hacer la suma de las fuerzas igual a 0 sería lo mismo que decir suma de fuerzas según X igual a 0, suma de fuerzas según Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Con eso yo estoy logrando que el cuerpo no se mueva. ¿Qué es lo que necesito? Necesito vínculos que sujeten esa estructura, ¿sí? No le permitan moverse. Y entonces los vínculos, ¿qué hacen? Generan esas reacciones. Reacciones. Las reacciones generan la equilibrante. Esta que estamos hablando acá, que es la contraria a la resultante. Las reacciones entonces van a generar las fuerzas necesarias para hacer que la sumatoria de las fuerzas según X sea 0, la sumatoria de las fuerzas según Y sea 0 y la sumatoria de los momentos sea 0. Eso es lo que vamos a lograr con los vínculos, generar las reacciones necesarias para que un cuerpo no se mueva. Entonces vamos a ver cuáles son. Ya van a ver que esto lo vieron ustedes anteriormente. Bueno, si después ven el video, esto que yo escribí acá lo van a poder copiar en la carpeta. Vamos a ver el primero. El primero, esto es un cuerpo cualquiera, ¿sí? Esto en la universidad le llaman chapas, una chapa en el plano. Yo digo, es un cuerpo en el plano, una estructura cualquiera en el plano. ¿Qué pasa si yo le pongo un vínculo que tiene esta forma? Es un carrito. ¿Se acuerdan de esto? Esto ya lo vieron ustedes. Esto se llama apoyo móvil. Lo pueden ver dibujado así, lo pueden ver dibujado así, y hasta lo pueden ver dibujado así directamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que restringe este carrito? Miren, si aparecen fuerzas en este sentido, para allá o para allá, ¿se mueve o no se mueve? O gritan el micrófono, me dicen sí o no. Sí, se mueve, profe. Claro, se mueve para allá. ¿Por qué? Porque es un carrito. Puede moverse se para mueve. allá. Pero además, en este punto, hay una articulación. ¿Qué pasa si yo pongo una fuerza por acá así? Estoy generando un momento. Si yo le aplico un momento de alguna manera, también va a girar. O sea que este carrito no restringe la posibilidad de movimiento sobre el eje X y tampoco restringe la posibilidad de movimiento sobre el giro sobre este punto. Pero este carrito de alguna manera está agarrado y no deja que se mueva en el sentido del eje Y. O sea, este carrito impide que suba o que baje, pero no hace nada si las fuerzas son en este sentido o giro. Quiere decir que de los 3 grados de libertad que tenía el cuerpo, esto restringe 1 grado de libertad. Nada más. ¿Sí? Restringe 1 grado de libertad. Si lo veo acá así es eje X, eje X, eje Y y giro. ¿Qué restringe este? Restringe esto que está acá nada más. Perdón, la estoy haciendo macana. Restringe este. Restringe el eje Y. Es lo único que restringe. O sea, 1 grado de libertad. 1 grado de libertad. ¿Cómo le llamamos? Apoyo móvil.
porque tiene rueditas abajo. Y si prestaron atención, Silva con problema de conexión. Y si prestaron atención, hay estructuras que tienen hasta el carrito, se ve el carrito. Yo después les voy a mostrar algunas, si no la vieron. Si alguno sabe y alguno lo vio y puede decirme dónde, bien recibido. Pero acá cerquita nomás tenemos ejemplos de estos carritos. Vamos a ver otro. Este era el apoyo móvil. Vamos a ver otro que es, otra vez, dibujo un cuerpo cualquiera. Y dibujo este. Este lo pueden ver así. A veces figura así o a veces directamente así. ¿Qué significa? Está bien agarrado a la tierra. Ya no tiene ruedas este carrito. Sí tiene una articulación acá. Entonces, si yo le aplico fuerzas sobre el eje X, ¿qué va a ocurrir? Como está fijo, no deja que se mueva en el eje X. O sea que sobre el eje X no hay movimiento. Pero al igual que el otro, al estar agarrado a la tierra, sobre el eje Y, tampoco permite movimiento. Pero sí puede girar. Pero sí puede girar porque ahí hay una articulación. Entonces, a este le llamamos apoyo fijo. ¿Cuántos grados de libertad restringe? Restringe 1 y 2. Restringe el X y el Y. Restringe 2 grados de libertad. Quiere decir que generan las reacciones necesarias para que este cuerpo no se mueva en el eje X ni en el eje Y, pero sí lo deja que gire. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Y después el otro vínculo que tenemos para un cuerpo en el plano es el empotramiento. Este vínculo es el empotrado. ¿Por qué? No deja que se mueva sobre el eje X. No deja que se mueva sobre el eje X. Tampoco deja que se mueva sobre el eje Y. Pero tampoco permite que gire porque está bien agarrado. Entonces restringe 3 grados de libertad. Este vínculo siempre es así. Una rayita donde tomamos bien la estructura. El ejemplo más claro de esto es de empotramiento. ¿Sí? El mástil de la bandera. El mástil de la bandera es una estructura que está, la podemos imaginar en el plano, y está empotrada. ¿Por qué? Porque este vínculo de empotramiento no deja que se traslade el mástil, que no vaya de una punta a la otra del patio de la escuela. Tampoco deja que se hunda o que salga flotando. Y tampoco permite que gire. A lo sumo lo va a hacer porque se deforma. Pero siempre este punto está fijo. No deja que gire, porque si acá hubiese articulación, esto se cae. ¿Sí? Entonces, este vínculo que es el empotramiento quita 3 grados de libertad. O sea que no la deja mover directamente a la estructura. Le quita los 3 grados de libertad. También es un voladizo, una losa en voladizo, un balcón. También es un vínculo Profe, de empotramiento.
Profe, Porque esto no deja que se traslade en el eje X, no deja que se traslade en el eje Y, y menos que gire, porque si gira se nos caería. Esto es una losa en balcón. Acá tenemos la baranda para que no se caiga el tipo, y le vamos a dibujar unos pelitos. profe, hay un par de compañeros queriendo entrar. No los tengo. No, no tengo ninguno en espera, ¿eh? Están todos, somos 11 en total ahora. Listo. Me habían hablado WhatsApp por eso. Sí, capaz que era antes, porque no los había visto. Vamos a poner, igual ya a esta altura no creo que ingrese nadie más, somos 11 en total. No sé quiénes son los últimos que entraron. Grijalva. ¿Quién más entró último? Pérez. 1, 2, 3, 4, 5, Yo 6. entré, profe, pero porque se me había ido el audio, así que salí y volví a entrar. Bueno, estamos. ¿Se entendió lo del empotramiento, lo del balcón? Sí, profe. Sí. Bueno, bárbaro. Vamos a ver ahora lo que es la clasificación de los cuerpos según la vinculación. Vamos a poner como título, se lo escribo también, así lo pueden copiar a la carpeta. Clasificación según la vinculación. Vamos a ver, el primero de todos. Si yo tengo un cuerpo así, en el plano, este es el X, este es el Y. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Puede moverse sobre el eje X, puede moverse sobre el eje Y y puede girar. Esto tiene 3 grados de libertad. Cuando tiene 3 grados de libertad, decimos que es hipostático de tercer grado. Hipo no sé, no porque tenga hipo y sea mentiroso, sino porque hipo dice que le está faltando. Hipostático le está faltando. Estático viene de la estática, de quedarse quieto. Hipo, porque le hace falta. Este cuerpo tiene la posibilidad de moverse. Tiene 3 grados de libertad sobre el eje X, sobre el eje Y girar. 3 grados de libertad porque no tiene ningún vínculo que lo sostenga. ¿Qué pasa si a ese cuerpo, vamos a cambiar la pluma otra vez? ¿Qué pasa si a este cuerpo yo le pongo un carrito? ¿Qué es lo que estoy restringiendo? En este sentido, no. Tampoco le estoy restringiendo el giro, pero sí le estoy restringiendo sobre el eje Y. Quiere decir que ¿cuántos grados de libertad tiene? 2. Tiene 2 grados de libertad. Decimos que es hipostático de segundo grado. Fíjense ahora qué pasa si pongo un apoyo fijo. No dejo que se mueva sobre este eje, no dejo que se mueva sobre el eje Y, pero sí puede girar. Quiere decir que tiene 1 grado de libertad. Si se corta, vamos a seguir un cachito más. Y donde se nos termine la comunicación, seguimos un cachito más.
Quiere decir que entonces tiene un grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad? Girar. O sea, acá se traslada sobre, acá se mueve por todos lados. Acá se mueve sobre el eje X y giro. Y acá lo único que puede hacer es girar. Entonces, tiene un grado de libertad. Quiere decir que es hipostática de primer grado. Entonces, fíjense que cada uno de los vínculos nos hace ver que la estructura se comporta de distinta manera. En este caso, hipostática de tercer grado, hipostática de segundo grado, hipostática de primer grado. Vamos a ver ahora qué pasa si a esta estructura le ponemos un carrito y un vínculo fijo. Cuando logramos esto ¿puede moverse sobre el eje X? No, este sí lo deja, pero este no. O sea que sobre el eje X no se puede mover. Sobre el eje Y tampoco puede moverse, porque no lo deja este y tampoco lo deja este. Porque estos vínculos no permiten que se mueva sobre el eje Y. Ahora, cuando yo voy a girar, cuando yo lo puedo hacer girar, este vínculo, si estuviera solo, sí lo deja girar. Este vínculo, si estuviera solo, sí lo deja girar. Pero la combinación de los dos, como este genera fuerza en este sentido y este genera fuerza en este sentido, la combinación de los dos también genera un momento que no lo deja girar. Entonces, pero además está, fíjense que, vamos a cambiar otra vez, estamos mal con la tinta. Si la chapa tenía 3, ¿esto es permanente? Vamos a cambiar por la duda. Si la chapa tenía 3 grados de libertad, si la estructura tenía grado de libertad, ¿cuántos quita este? Este quita un grado de libertad. ¿Y cuánto quita este? Este quita 2. Si yo lo sumo, 3 menos este, me da 0 grados de libertad. Esta estructura con estas vinculaciones no se mueve en ningún sentido, ni en el X, ni en el Y, ni gira. Tiene 0 grados de libertad. Cuando ocurre esto, que tiene 0 grados de libertad, esta estructura la llamamos isostática. Y estas son las estructuras que nosotros vamos a calcular. Las vigas, las columnas que nosotros calculemos de estructuras simples van a ser isostáticas. No van a ser ninguna de las hipo, porque cualquier hipo se mueve. No la podemos calcular, se nos cae enseguida nomás. Una estructura hipostática se nos cae. Si yo quiero hacer un balcón y resulta que está articulado acá, este se me cae antes que yo lo pueda calcular. Entonces, las estructuras que son hipostáticas no las podemos calcular. Las isostáticas son las más simples de calcular, las que vamos a calcular nosotros. Por eso les digo que metálica más simple no se las puedo hacer. Y más fácil que esto no se los puedo explicar. Esto ya lo vieron, les sirve de repaso y van entendiendo el por qué denominamos de esta manera a las estructuras. Vamos a hacer algún ejemplo más para que vean. Yo puedo tener una estructura así, que estamos con la tinta. Puedo poner un carrito acá, puedo poner otro carrito acá. Fíjense que esta, como está planteada así, son 3 grados de libertad. Este quita 1. Este quita otro grado de libertad. Visto así, me queda 1 grado de libertad. Quiere decir que esta estructura de esta manera es hipostática de primer grado. ¿Por qué? Porque puede trasladarse. Fíjense que sobre el eje Y no puede moverse. Trasladarse sí, porque estos son 2 carritos. Este es un auto. Lo empujo y se va para allá. Pero no lo puedo girar, porque la fuerza esta y la fuerza esta contrarrestan en ese momento y entonces no gira.
Pero si es un carrito, lo puedo llevar para allá. Esto es un grado de libertad. Pero ¿qué pasa si yo le pongo otro carrito acá? Entonces este carrito no va a dejar que se mueva sobre el eje Y. Quiere decir que a los 3 grados de libertad le quito 1, le quito 1, le quito 1, y ahora en vez de hacer la suma le quito otro, tengo 0 grados de libertad. Esta es isostática. ¿Estamos? Vamos a seguir avanzando con las posibilidades. A ver si lo hago acá abajo. ¿Qué pasa si le pongo un montón de carritos? Miren. Le pongo un montón de carritos. Si yo le pongo un montón de carritos, podría hacer esta cuenta que yo hago acá así. 3 grados de libertad menos 1 grado de libertad menos 1 menos 1. Bueno, le estoy quitando un montón de grados de libertad. ¿Podría decir que sea isostática? No, porque esta estructura no va a poder moverse sobre el eje X, no va a poder moverse sobre el eje Y, pero sí va a girar. Esto es lo que llamamos finalmente un bolillero. Un rodamiento. ¿Sí? Un rodamiento. Acordé que tengo esto, mira. Que calma los nervios. Esto sería eso. Tengo un montón de rueditas que permiten el giro, ¿sí? Permiten el giro porque están todas referenciadas a un punto. Cada uno de estos quita un grado de libertad, pero en esta posición sigue siendo hipostática. ¿Por qué? Porque puede girar. ¿Estamos? Matías se nos escapó y ahí vuelve otra vez. Es un problema de conexión de internet. ¿Seguimos? Vamos a ver alguna variante más. Parece que ese... No, sigo ahora. Vamos a ver alguna variante más. ¿Qué pasa si a esta estructura le pongo un fijo y un fijo? Tengo 3 grados de libertad. Este quitaba 2, menos 2 grados de libertad. Y este quita 2, menos 2 grados de libertad. Quiere decir que le estoy quitando un grado de libertad de más de las 3 posibilidades de movimiento que tiene. Este quita 2, este quita 2. Quiere decir que le estoy poniendo más vínculos que lo que necesito. Acuerden que para que sea isostática, yo necesitaba uno fijo y uno móvil. Ya con eso estaba quitando 3 grados de libertad. Pero si en lugar del móvil le pongo este que quita 2, le estoy quitando uno de más. Me estoy pasando. Le estoy poniendo más restricciones que las que necesito. Cuando ocurre eso, pasa a ser hiperestático. Hiperestático y en este caso de primer grado. ¿Qué quiere decir hiper? Le estoy poniendo más que lo que necesito. Hiperestático de primer grado porque le estoy quitando uno de más. ¿Tiene alguna consecuencia, profe? Sí, y la voy a... Estábamos diciendo que la estructura esta de los 3 grados de libertad, este quita 2, este quita 2, 3 menos 4 me da menos 1, le estoy quitando un grado de más de los que necesito. Le estoy dando, en las reacciones generan, los vínculos generan una reacción más que la que necesito, porque yo solo necesito 3 para restringir 3 grados de libertad y resulta que le estoy quitando una más. Eso hace que la estructura sea hiperestática de primer grado. Fíjense esta estructura que está acá. Esta estructura, si yo le pongo este vínculo
este vínculo, y le pongo este que decíamos antes, ¿se acuerdan? Yo acá tengo 3 grados de libertad. Este quita 2 y este quita 2. Menos 2 y este quita 1. Menos 1. Quiere decir que estoy quitando 2 y 2 son 4 y 1 es 5. 3 menos 5 me da menos 2 grados de libertad. Esto es hiper de segundo grado. ¿Sí? Miren esta. Vamos a hacer la chiquita. Empotrado y le pongo un vínculo acá. ¿Esto qué sería? 3 menos 1, menos 3, perdón, este quita 3, menos 1, esto me da menos 1 grado de libertad. Esto es hiperestático de primer grado. Seguimos con este ejemplo. ¿Esto qué sería? 3, este quita 3, menos 3, este quita 2, menos 2, 3 y 2, 5, 5 menos 3, menos 2. Hiperestática de segundo grado. Sigo con la hiperestática. Vamos a dibujar otro acá. ¿Qué pasa si yo a esto lo dejo empotrado acá y empotrado acá? Esto es una viga empotrada en los dos lados, miren. Si ocurre esto, tengo 3 grados de libertad. Este quita 3. Este quita 3. 3 menos 6, menos 3 grados de libertad. Esta es hiperestática de tercer grado. ¿Sí? Es fácil ver esto. Después les voy a pasar un programita como parecido al de acero, donde van a tener que trabajar esto. Parecido al de acero, donde vamos a tener que trabajar esto. Así que es bueno que lo vean después la grabación en YouTube y lo pasen a la carpeta y eso les permite de alguna manera volver a estudiarlo. Fíjense qué pasa si yo ahora hago una estructura más larga, un chorizo. Esta es una estructura que puede ser una viga con varios apoyos. ¿Sí? Tomamos que es una viga de varios tramos. ¿Esto qué tiene? 3 grados de libertad. Este quita 2. Este quita 2. Este quita 2. Este quita 2. ¿Qué tenemos? 8 menos 3, menos 5 grados de libertad. Quiere decir que estoy quitando 5 grados más de libertad de los que necesito para esta. Esta es una hiperestática de quinto grado. En general, todas nuestras estructuras, ¿sí? Miren, un edificio. Es todo hiperestático, porque son todos empotramientos. Esto es un hiperestático de montones de grados. Esto sería algo más simple, una viga en el plano, tiene 3 grados de libertad, le estoy quitando un montón de grados de libertad, es hiperestática de quinto grado. Entonces, esta es una estructura más difícil de calcular. Ustedes en hormigón armado seguramente les van a dar cómo calcularla. ¿Por qué? Porque en hormigón armado ustedes necesitan poner hierro acá, seguramente hierro acá, hierro acá, hierro acá. Entonces, en el hormigón armado, que es todo monolítico, necesitan hacerlo. Pero, como en metálica, nosotros trabajamos con estructuras que son muy simétricas. Por ejemplo, esta viga yo la podría hacer con un perfil que tiene esta forma. Entonces no me importa si los esfuerzos van cambiando a lo largo de la viga. Yo puedo calcular esta viga calculando el tramo que es más largo y el más complicado, ¿sí? Con más carga y más esfuerzo, y como es simétrico no me importa si tengo un esfuerzo acá arriba o un esfuerzo acá abajo. Como es toda una estructura simétrica, yo calculo este tramo como simplemente articulado, como simplemente empotrado, como si fuera isostático, isostático, me lo imagino isostático. Entonces calculo con los mayores esfuerzos, calculo esta viga, y después hago
lo que yo necesito es esta viga con 3 tramos. Pero yo la calculé como isostático. Por eso en metálica, te vuelvo a repetir, más simple no lo puedo hacer, vamos a trabajar con vigas isostáticas. ¿Sí? Vigas isostáticas. ¿Cuál es la condición? Que la suma de los grados de libertad sea igual a las restricciones que yo tengo. O sea, si tengo 3 grados de libertad, los vínculos me quitan esos 3 grados de libertad. Es 0 grados de libertad, es isostática. Esas son las estructuras que nosotros vamos a calcular en metálica. Vamos a hacer después algunos ejemplos. En la próxima clase les explico cuál es la complicación o cómo tendría que hacer yo el cálculo de una viga cuando no es isostático. Cuando es isostática ya lo han hecho ustedes. Les vuelvo a repetir, calcular vigas isostáticas, calcular reacciones, diagrama de momento, diagrama de corte, diagrama de esfuerzos normales, ustedes ya lo han hecho. Vamos a hacer un repaso de todo eso. ¿Por qué? Porque es lo básico que necesito para poder calcular una viga. Para poder calcular esta viga necesito saber cuáles son las cargas que va a tener arriba, calcular las reacciones, calcular el momento y el corte. Porque con esos esfuerzos voy a dimensionar la viga. Pero si yo no sé calcular los esfuerzos, no sé calcular el corte, el momento, no puedo dimensionar una viga. Por eso es que ustedes esto lo tienen que saber ya de años anteriores, lo vamos a repasar para fijar el conocimiento y que terminen de entender el por qué se generan esos esfuerzos, cómo se calculan. Eso es lo que voy a tratar de explicarles, el cómo y el por qué de todo eso para que terminen de entenderlo y no lo hagan de memoria, no calculen